Hola a todos. Bueno, llegó el momento de preparar una plantilla Excel con todos los tests que venimos haciendo sobre los estados financieros. Vamos a armar un Excel para hacer un análisis de ventaja competitiva. Desde el punto de vista del value investing, si la empresa, bueno, es una empresa de calidad para invertir. Vamos a hacer los 12 tests principales que venimos trabajando en otros videos. Como mínimo esto, además de analizar el management, el producto, bueno, hoy nos centramos sobre los estados financieros. Primer test, los márgenes de la compañía. Bueno, en este caso voy a trabajar sobre Atrion. Aquí pueden ver los estados financieros siempre una década hacia atrás, y 10 años hacia atrás. Estoy tomando información gratuita de StockRow. Por supuesto es mejor usar Bloomberg o Reuters, pero bueno, para que puedan usar información que puedan descargar de internet sin necesidad de suscripciones, estamos acá haciendo una plantilla con StockRow. Entonces tienen aquí los estados financieros. Voy a calcular 3 tipos de márgenes: bruto, operativo y neto, para lo cual ahí ven el estado de resultados. A la línea de ventas, que es la línea 33, le pongo un nombre, allá arriba en el cuadro de nombres, lo llamo ventas, y el margen bruto va a comparar la ganancia bruta con las ventas. Entonces, el Excel nuevo requiere una arroba para cuando marcamos una fila completa. Entonces simplemente voy a poner que compare la fila de ganancia bruta, gross profit. Recuerden que hay que buscar el adjetivo, bruto. Se puede llamar gross profit, gross income, gross earnings, ganancia bruta, utilidad bruta, beneficio bruto. Busquen la palabra bruto, gross, y lo comparan con ventas. Fíjense, esta empresa, Atrion, ha tenido 48% de margen bruto promedio, bastante bueno. Mary Buffett dice por lo menos 40, es una especie de colchón. Así que le vamos a poner una fórmula if que diga que si el promedio, el margen promedio, superó 40, entonces el test es positivo. Ok el test. Y si no, bueno, rechazamos el test. Ok, entonces tenemos aquí el primero de los márgenes. Voy a calcular 3, bruto, operativo y neto. Los 3 tienen en común que buscamos los tipos de beneficio: el beneficio bruto, que es el que está más arriba en los estados financieros, venta menos el costo; el beneficio neto, que está más abajo; y el operativo, que está ahí en el medio, que se puede llamar operating income, o se puede llamar EBIT, earnings before interest and tax. Entonces voy a comparar beneficio operativo con ventas. Bueno, ahí vemos, para este no hay un target muy definido. Lo que quiero es que sea estable, que por lo menos no caiga fuertemente. Entonces le voy a calcular la pendiente. Vamos a hacer un test para ver si por lo menos la empresa es capaz de mantener su beneficio de las operaciones. Entonces simplemente uso la función pendiente o slope y selecciono los beneficios, el margen, ¿no? El margen de beneficios de la última década y los años. En este caso los años son 2010 a 2019. Tengan la precaución de usar 2 matrices del mismo tamaño, ¿no? Y le voy a decir, mire, si la pendiente es mayor a 0, conteste que sí, que aprueba el test. Y si no, diga que no, no aprueba el test. Con esta empresa, fíjense que ha sido bastante estable en su margen operativo, por ahí no vemos que declina fuertemente. Y último, margen neto. ¿Qué queremos en el margen neto? Ganancia neta, utilidad neta. Busquen la palabra net, se puede llamar ganancia neta, utilidad neta, beneficio neto, net earnings, net profit. Uy, tenemos los contadores, un montón de sinónimos. Pero busquen la palabra neto, es la que está abajo de todo, en este caso en la línea 46, y la comparan con ventas. ¿Cuánto le queda? ¿Cómo se interpreta eso? Si por ejemplo la empresa tiene, en este caso, vamos a ver, 19% de margen neto. Significa que de cada $100 que vendió, se gastó 81. Le quedaron 19. Bueno, se los gastó. En el costo, en los gastos, de todo tipo, se los gastó. Bueno, podemos promediar los márgenes, lo voy a promediar, y para que aparezca el promedio ahí en la... No me interesa mostrar el promedio en los datos, entonces lo pinto en blanco, ven que son las letras en color blanco, pero lo calculo en la línea de abajo y lo jalo para que aparezca en la gráfica. No me interesa mostrarlo en el Excel, es simplemente el promedio. Ven que lo calculo y lo pinto en blanco como para que no se vea, pero la gráfica está tomando el promedio desde allí.
Los últimos 2-3 años, un poquito por arriba del promedio, no está mal en el margen neto. Y le vamos a poner también una función if, que diga que si el margen neto superó el 20%, fíjense qué alto lo que pide Buffett para, esto lo menciona Mary Buffett, ¿no? en análisis de los estados financieros. Margen neto de 20% no es tan fácil de encontrar, no es un test fácil de pasar. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo aquí. En resumen, ¿qué hicimos en esta parte? Primer test, comparar los márgenes. Son todos tests sobre el estado de resultados, todos tienen en común que comparan algún tipo de ganancias, bruta, operativa o neta, con las ventas. Y me dicen de lo que la empresa vende, cuánto le queda después de pagar los gastos. Aquí no hay activos, no hay inversiones, sino que estamos en el estado de resultados. Bueno, y recuerden los targets. 40% mínimo queremos de margen bruto y 20% mínimo de margen neto. A veces, si queremos flexibilizar un poquito, le pedimos, si encontramos una empresa muy interesante, pero no cumple con el 20% de margen neto en la última década, bueno, le pedimos que al menos el operativo sea 20%. En este caso, el test que yo hice sobre el margen operativo es que no caiga, que la pendiente no sea negativa. Bueno, segundo test, crecimiento de ventas. Recuerden que en Value Investing no buscamos empresas con esa característica tan popular que es el crecimiento. Y de hecho hay una frase, value versus growth, ¿no? El valor frente al crecimiento. Peter Lynch nos dice, desconfíe de cualquier empresa que tenga un crecimiento del 50% por año. No porque sea mala, sino que son caras. Es la característica más buscada, son empresas que todo el mundo va a querer ir a comprar, ¿no? En ese concurso de popularidad que es el mercado, todos van a buscar la empresa, la próxima empresa que va a cambiar el mundo y que se espera un alto crecimiento. El problema es que pagan hoy por ese crecimiento que todavía no ocurrió. Bueno, vamos a calcular el crecimiento, ¿por qué? No quiero meterme en una empresa que la sociedad ya no necesite y ya no esté eligiendo. Hay empresas cuyo crecimiento es bajo o empieza a caer simplemente porque las preferencias cambiaron. No sé, por ejemplo, hemos dejado de usar BlackBerry. En algún momento BlackBerry tuvo un crecimiento espectacular, pero también en algún momento empezó a caer. Hemos dejado de usar Blockbuster. Bueno, las preferencias cambian, nuestros gustos cambian todo el tiempo. Y entonces vamos a hacer un cálculo de crecimiento. Lo que le vamos a pedir es, mire, por lo menos que crezca un 5%. Pero también podríamos hacer este test con 0, que no caiga, ¿no? Que no caiga. Porque hay muy buenas empresas, Peter Lynch da el ejemplo, hay muy buenas empresas que no crecen. Y le voy a poner un tope, como máximo 50%. Si crece más del 50%, que este test me muestre una alerta. Entonces voy a buscar revenue, la línea de ventas, que está acá en la línea 33, es la más alta en el estado de resultados, y le voy a decir que a esas ventas les voy a calcular el logaritmo. A cada una de las ventas le calculo el logaritmo base 10, para sacar así la tasa de crecimiento. Se puede hacer también con un promedio entre puntas, un promedio geométrico entre puntas. Con los logaritmos es mejor porque uso toda la serie. Si quieren más explicaciones sobre cómo calcular la tasa, vean el video con la explicación. Bueno, a cada venta le calculo su logaritmo, y luego fíjense que ya la pendiente muestra que han crecido las ventas de Atrion, la pendiente es ascendente, pero no vamos a calcular la tasa de crecimiento directamente a partir de ventas, sino previamente calculando el logaritmo de las ventas. Yo acá expresé las ventas en millones para que quede más linda la gráfica, por eso las dividí por 1.000.000. Y uso la función slope, en español pendiente, que pide 2 matrices. En el eje Y, la matriz de logaritmos de ventas. Cada logaritmo, que está ahí, está en blanco, pero ahí están, para que no se vean. Y en X, los años, que los llamé fechas, fíjense que la línea 3 la llamé fechas, todo lo que está en gris oscuro, entonces es muy conveniente porque cada vez que tenga que hacer pendientes, me puede servir. 10 elevado a la pendiente menos 1, eso es la tasa de crecimiento, es equivalente a una tasa de crecimiento geométrica. Si quieren más sobre este tema, vean el otro video específicamente sobre el cálculo de una tasa de crecimiento. Bueno, y acá voy a usar una función AND, porque quiero que sea mayor a 0,
¿no? O por lo menos que no caiga, le pueden poner que no caiga menos 5, menos 10%, que no se esté derrumbando, que me dé una alerta si se están derrumbando las ventas. Yo le voy a decir, mire, que sea positiva, que sea mayor a 0 y menor de 50% por año. Si no, desconfío un poco. O la abandono, porque no la voy a poder comprar, va a estar muy cara para los precios que queremos pagar los value investors. Bueno, entonces, le voy a decir que la pendiente sea mayor o igual a 0 y menor a 50%, que es el target que le puse ahí. Con la función AND, eso me dice simplemente true or false. Entonces yo, como quiero que la respuesta sea sí o no, para después poder tabularlas, le pongo un if. Que si el AND me dio true, es decir, si se cumplió la condición, le conteste sí. Y si no, que no. Bueno, ahí está. Fíjense que si pongo menos 2, da negativo. Si pongo 60, da negativo. Si lo dejo en 4%, que es lo que han crecido las ventas de Atrion, me da OK. Entonces, más sobre crecimiento, vayan a ver el otro video. Hasta aquí, entonces, vamos bien con, en principio, con los tests de márgenes, bastante bien. Nos dio OK el test de crecimiento. Tercer test, rentabilidad. ¿Qué tan rentable es la empresa? Hay distintas métricas de rentabilidad, ROE, ROA, ROIC. Yo voy a calcular ROIC, también llamado ROCE, el Return on Invested Capital, el retorno del capital invertido, que es probablemente la mejor métrica de la rentabilidad de la operación, del negocio. Bueno, vamos entonces aquí a necesitar dos inputs, un input del balance y un input del estado de resultados. Del balance necesito el capital, en inglés, que no es el equity, no es el patrimonio, es el activo total menos los activos que no forman parte de la operación y el pasivo gratuito. O sea, es básicamente el total de activos que se usan en el negocio. ¿Qué activos tiene la empresa en su operación? Y el otro input que voy a necesitar es el NOPAT, Net Operating Profit After Tax, es decir, cuánto gana en la operación. Cuántos activos hay en la operación y qué ganancia producen esos activos. Empiezo a partir de la línea 191, voy a calcular el capital. Esto va a servir para varios cálculos, después le vamos a calcular la rotación y todo. Entonces es conveniente tenerlo separado. Voy a tomar el activo total, que es el más fácil de encontrar en el balance. Acuérdense que hay dos iguales. Total Assets, acá lo tengo en la línea 14. El activo total, ese es el punto de partida. Si todos los activos se utilizaran en la operación y todas las deudas y pasivos pagaran interés, ese sería el capital. Capital serían los activos. Pero vamos a quitar acá el exceso de caja. Algunos value investors quitan toda la caja, quitan todo el cash directamente. Yo aquí voy a quitar lo que es un promedio. Considero que hay una partecita de caja que sí se usa en el negocio, que es la que llamamos caja operativa. Aquí la voy a definir como el 5% de ventas, que es un promedio, por ejemplo, que pueden tomar de los datos de la Moderna. El 5% de ventas lo voy a dejar operativo, y el resto lo voy a considerar no operativo. Entonces le voy a poner una función if, y le voy a decir, si lo que hay en caja, en el balance, el rubro cash en el balance, ahí está, lo llamé cash. Si el rubro cash en el balance supera al 5% de las ventas, es mayor, ahí vamos a corregir, ahí está, es mayor al 5% de ventas, entonces calcule la diferencia para saber cuánto exceso hay. Entonces, si lo que hay en caja, en cash, en el balance, supera el 5% de las ventas del estado de resultados, entonces calcule esa diferencia, caja menos 5% de ventas. Eso va a ser exceso y lo vamos a quitar. Es un activo no operativo. Algunos, si quieren simplificar, directamente quitan toda la caja. Directamente quitan toda la caja. Bueno, si no hay exceso, porque lo que hay en caja es menor al 5% de ventas, cero. No quite nada. Eso le ponemos ahí. Ahí está. Entonces, estamos calculando el capital. Empecé con los activos totales, todas las máquinas, instalaciones, todo lo que la empresa tiene. Le quité el exceso de caja, y ahora voy a quitar los otros activos no operativos. Típicamente acá quitaríamos goodwill e inversiones. O sea, las inversiones de corto plazo están en caja, y las de largo plazo las sacaríamos, no son parte de la operación, claramente. Pero, como estoy usando con datos de StockRow, no los tiene separado, tiene mezclado los intangibles, que suelen ser operativos, los tiene mezclados con el goodwill. Bueno, por ahora lo que voy a hacer es un cálculo rápido
quitándolos, como que goodwill y intangibles, los saco todo, porque no tengo mejor información. También voy a sacar los other long-term assets, porque si hay un goodwill ahí arriba y no hay un rubro de inversiones, estimo que las inversiones están ahí, las tiene clasificadas así, stock row, pero esto se puede mejorar. Una vez que tengo un primer diagnóstico, después hay que ir a la página de la SEC, descargar los estados financieros de esta compañía y limpiar ahí qué es lo que habría que restar. Habría que restar goodwill, inversiones y activos que no se usan en el negocio. Bueno, y después quito los pasivos gratuitos. En este caso solamente accounts payable, podrían existir deferred revenues. Bueno, ahí me queda el capital, 84 para el primer año. De los 134 millones que tiene la empresa, hay un poquito en caja, que lo saco como no operativos, hay unas inversiones de largo plazo y el sobreprecio pagado por ellas, que también lo saco. Bueno, pasivos deudas con los proveedores, ¿no? Pasivos con los proveedores, que también son típicamente gratuitos. Puedo separar, me conviene separar de ese capital cuánto es working capital, es decir, inventarios, cuentas a cobrar, la parte de caja que es operativa, ¿no? Todos los activos de corto plazo menos proveedores, suele ser el working capital. No incluí, por supuesto, la parte que había quitado de exceso de caja que no era operativo. Pero digamos, los activos de corto plazo operativos menos el pasivo gratuito con proveedores, esa es mi definición de working capital. Hay distintas definiciones, algunos toman activos de corto plazo menos pasivos de corto plazo, bueno, a mí no me gusta quitar la parte financiera, mezclarla ahí, entonces solamente tomo proveedores o pasivos gratuitos. Y por diferencia pueden ver todo lo que sería activos de largo plazo. Entonces tengo separado el capital en working capital y fixed capital. Ahora, bueno, me falta el NOPAT. ¿Cuánto gana la empresa con esos activos? Voy a buscar la ganancia operativa, la que hemos llamado EBIT, y voy a calcular la tasa de impuestos. Busco el impuesto pagado y lo divido por la ganancia imponible, está justo arriba. Ahí, por ejemplo, la empresa en el primer año pagó 11 de impuestos y había ganado 31, le quedaron 20, es decir, pagó impuestos. Pagó un 35%, claramente. Pagó 11 sobre 31, bueno, es un 35%. Y ahora calculo el NOPAT, Net Operating Profit After Tax. Ganancia operativa por 1 menos los impuestos. Ahí está. Dividiendo NOPAT dividido capital, ahí tengo el ROIC, Return on Invested Capital. Entonces, divido cuánto gana la empresa en su operación, dividido los activos que tiene invertidos en la operación. Y ahí vamos a tener una medida del retorno que está teniendo en su negocio, en sus operaciones. O sea que esas dos líneas, la línea 206 y la línea 212, que las llamé NOPAT y Capital, las voy a comparar para calcular el ROI. Entonces lo vamos a calcular acá en la línea 178. En Excel nuevo hay que poner una arroba cuando uso líneas completas. Arroba NOPAT dividido arroba Capital. Si tienen un Excel más antiguo, probablemente no tenga que ponerse arroba. Bueno, ahí está. Y puedo calcular también un promedio, bastante alto. Puedo calcular el promedio del ROIC, ahí está, casi 25%, casi 25% redondeado, el ROIC promedio. ¿Cómo sé si es bueno? Lo comparo con el WACC. Estoy usando un WACC de 15% para esta compañía. Bueno, y le pido con la fórmula IF que si el ROIC supera el WACC, entonces pasa el test. Si el ROIC es inferior al WACC, no pasa el test, que me conteste que no. Siempre estoy estandarizando todos los tests para que la respuesta positiva, cuando me dice sí pasa el test, sea en favor de la ventaja competitiva durable, ¿no? Bueno, terminamos entonces con el tercer test, que es rentabilidad. Si quieren más sobre este tema, vean el video específico sobre rentabilidad. Test número 4, ganancias por acción. Aquí queremos medir dos características muy comentadas por los value investors, pero no todo el mundo sabe bien de qué se tratan. Queremos que los beneficios sean consistentes y crecientes. ¿Qué significa consistentes? Que la empresa no haya tenido pérdidas por lo menos una década hacia atrás. Entonces, observamos una década y no tiene que haber habido pérdidas. Eso es consistencia. Y crecientes, va a haber ups y downs, pero que tengan aunque sea una pendiente positiva.
Entonces voy a buscar al pie del estado de resultados, beneficios por acción, ahí están, simplemente los busco. Voy a tomar los diluidos, podrían hacer un test para los básicos y otro test para los diluidos. Yo estoy tomando acá solamente los diluidos, que es lo más conservador. Bueno, a simple vista se puede ver que sí son consistentes, porque no hay ninguna pérdida, y también se puede ver a simple vista que son crecientes, hay una pendiente creciente. Pero le voy a calcular la pendiente igual, calculo una pendiente entre las ganancias por acción y las fechas, solo la pendiente. Y calculo el mínimo, y así puedo poner una restricción que ambos sean positivos. Voy a poner una fórmula AND, y le voy a decir que la pendiente sea mayor a 0, y que el mínimo sea mayor a 0. Y entonces así estoy viendo que cumplan con las dos condiciones, consistencia y crecimiento. Entonces, usando la función AND, le pongo que la pendiente sea mayor a 0. Y que el mínimo de toda esa matriz sea también mayor a 0. Y ya. Y una vez que puse la función AND, me va a decir true or false. Y como el nombre de mis tests está como sí o no, podríamos usar true y false para todos, pero como el nombre lo quiero cambiar, entonces le voy a poner un if para que si se cumplen las dos condiciones, conteste sí en lugar de true. Ahí está. Y si no, que conteste que no. Bueno, hicimos entonces tests de márgenes, calculamos el crecimiento de ventas, vimos la rentabilidad, vimos la consistencia y crecimiento de las ganancias por acción. Para más detalles de ganancias por acción, vean el video respectivo. Y ahora vamos a pasar al test de endeudamiento, que lo estoy presentando acá junto también con la liquidez. Son dos tests sobre el balance, que ven como la salud financiera en la que se encuentra la compañía. Curiosamente, estos tests, a los que en inversiones tradicionales no se les ponía demasiada atención, y sin embargo, bueno, hoy, cuando queremos ver realmente si una empresa tiene la fortaleza como para atravesar una tormenta, entonces ahí han pasado a ser mucho más relevantes la ausencia de deuda, y que siempre ha estado presente en el análisis de value investing, pero que tal vez otros inversores no consideran tanto. Y un ejemplo es el altísimo nivel de deuda corporativa que vemos en Estados Unidos. Estamos en mayo de 2020, vemos un altísimo nivel de deuda corporativa, y bueno, en este momento estos tests, sobre todo el balance, que ha sido tan olvidado, tan negado por inversores tradicionales que simplemente se enfocan en proyectar flujos de caja, ¿no? Entonces, sí, el futuro es importante, pero muchas veces terminan haciendo unos flujos exagerados, y bueno, si yo pongo un número suficientemente exagerado en mi propia imaginación, una amplia imaginación, ¿no? Y mi propia imaginación hace que se infle la evaluación, entonces, bueno, así es como terminan comprando empresas que no tienen después cómo responder. Bueno, en Value Investing no queremos empresas muy endeudadas, no ponemos ninguna atención a la irrelevancia de la deuda en términos de Modigliani y Miller, estas teorías como más tradicionales, no le ponemos ninguna atención. Si bien son súper aceptadas en finanzas, yo misma estoy en otras clases de finanzas tradicionales explicando a Modigliani y Miller, pero en Value Investing decimos, mira, no quiero comprar una empresa con deuda, hay tantas empresas que no están endeudadas, ¿por qué voy a comprar una que sí tiene deuda? Y lo mismo con la posición de liquidez, quiero una posición de liquidez relativamente sólida. Entonces voy a calcular 2 tests de deuda y uno de liquidez. Hay muchos más que eso, por supuesto. Bueno, vamos a calcular, en primer lugar, todos los tests de deuda tienen en común que comparo la deuda con distintas cosas. Tengo que definir deuda, ¿a qué llamo deuda? Específicamente la deuda, a todos los pasivos, puedo hacer más de un test. Yo acá voy a seleccionar algunos. Entonces buscamos en el pasivo, fíjense que está la deuda gratuita, accounts payable, la habíamos llamado payables, y después tenemos el total de pasivos y equity. Entonces, el primer test es comparar pasivo y patrimonio. A veces se llama deuda equity, pero en realidad acá vamos a comparar pasivo y patrimonio.
Pero lo que me interesa es la deuda financiera. Entonces voy a tomar el pasivo financiero, dividido equity. Ahí tienen el total de liabilities menos la deuda gratuita, que serían las cuentas a pagar a proveedores, y lo comparo con el equity. Bueno, muy poca deuda esta empresa y encima ha ido bajando bastante bien. Para esto no tomamos el promedio, los ratios que son del balance, vean que no voy a tomar el promedio. Se puede calcular si quieren un promedio, pero no voy a tomar el promedio. Vamos a tomar el último año. Lo importante siempre es la situación actual. No importa el promedio, si la empresa nunca tuvo deuda en 10 años, pero justo acaba de contraerla, bueno, la tiene que pagar, ¿no? Puede tener perfectamente un problema financiero. Ahí está, le pongo una fórmula if. El target no lo encontré en el libro de Mary Buffett, no dice demasiado sobre la deuda, estoy usando el target que propone Charles Mizrahi, que haya de la mitad de deuda con respecto al equity. 0.5, es decir, por cada uno de equity, que haya 0.5 de deuda. Bueno, lo pasa perfectamente esta empresa, casi cero deuda, 0.8, no, 0.08. Bueno, y el otro test que podemos hacer es tomar la deuda de largo plazo y compararla con las ganancias netas. Porque una deuda puede ser muy alta en relación al dinero que pusieron los accionistas, es decir, el banco tal vez puso mucho en relación a los accionistas, ese sería un test patrimonial, pero tal vez no es alta en relación a lo que el negocio genera. Tal vez en 3 años cancelé toda la deuda. Por ejemplo, si hay 50 de deuda y 50 de equity, ese test, esa comparación no pasa porque es 1 a 1. Tendría que ser la mitad a 1. Pero esos mismos 50 de deuda, si la empresa gana 25 por año, en 2 años lo canceló. Entonces ese es otro test que podemos hacer. Tomar el pasivo, sobre todo el de largo plazo, comparamos acá, porque es el más estable. El de corto plazo puede ser un giro en descubierto que duró un día y justo cayó el balance ahí. Entonces tomamos el pasivo de largo plazo y lo comparo con la ganancia neta. Yo voy a tomar un promedio de ganancia neta, porque la ganancia neta es bastante inestable. Entonces, si bien este test tiene distintas variantes y algunos toman simplemente la última ganancia neta, yo voy a comparar la deuda de largo plazo que la empresa tiene hoy, que tiene que pagar hoy, o sea, el problema que tiene hoy, no me interesa el problema histórico porque ya lo canceló, pero voy a comparar la deuda que la empresa tiene hoy con lo que en promedio genera en ganancias. Y el target, ese sí es bien de Buffett, es si en 4 o 5 años supera, o sea, cancelo el pasivo, perfecto. Entonces, ese es el test. Entonces le digo, mire, si la comparación entre ganancia neta y deuda de largo plazo, bueno, me muestra que con esas ganancias, en menos de 5 años, cancelé ese pasivo de largo plazo, bueno, ya está. Ok, más sobre endeudamiento, vean por favor que hay 2 videos, hay uno para cada uno de estos 2 tests, con más explicaciones. Y voy a agregar también la liquidez, vamos a agregar también la liquidez acá. Voy a calcular, si bien se puede calcular liquidez ácida, o también llamada liquidez seca, el quick ratio, yo voy a calcular la liquidez corriente, ¿no? Que compara activo a corto plazo y pasivo a corto plazo. Por cada dólar que tengo que pagar en los próximos 12 meses, con cuánto cuento en la caja, o en algo parecido a caja. Entonces, los dos son números del balance, esto tienen en común con el endeudamiento, ¿no? Que se basan principalmente en números del balance. Entonces voy a tomar aquí activo de corto plazo y pasivo de corto plazo, los voy a comparar. Un test ideal de liquidez sería igual a 2, ¿no? Mary Buffett explica en su libro de análisis de estados financieros que, bueno, una empresa, si es de primera línea, y da el ejemplo de Coca-Cola, puede tener un ratio, por ejemplo, inferior a 1, ¿no? Y no es una mala señal porque significa que la empresa está bien administrada. Perfecto. Este es un test, digamos, secundario. Ahí comparo activo corriente y pasivo corriente.
Sin embargo, si ahora tenemos una tormenta, la posición de liquidez es como nuestra despensa llena de alimentos, ¿no? Para la incertidumbre que vienen. Así que este test ha pasado a ser un poquito más interesante, y sí me gustan las empresas con una fuerte posición de liquidez. Este es el caso, cada vez más, fíjense, 12-1, tiene 12 en caja por cada uno de pagar en corto plazo. Muy fuerte la posición de liquidez de Atrion en este momento. Bueno, le ponemos también un if. Si el test es, le puse 1 como target, si es mayor a 1, que me pasa el test. Hay otro video sobre esto, pueden buscarlo si desean ver con más profundidad. Y vamos al número 6. Ya hemos analizado los márgenes de la compañía en el estado de resultados, hemos analizado el crecimiento de ventas, pusimos el balance, y en el balance hemos analizado liquidez, endeudamiento, mezclamos balance y resultados, y entonces ahí hemos calculado la rentabilidad, que compara, la rentabilidad me compara la ganancia con los activos invertidos. Este test es similar, porque mezcla estado de resultados y balance, y compara del balance los activos invertidos, pero no con ganancias, sino con ventas. Por eso la rotación es una parte de la rentabilidad. Se puede, por ejemplo, descomponer la rentabilidad con el test de DuPont, y entonces ver la rentabilidad en dos partes, el margen y la rotación. Bueno, vamos a calcular una rotación acá. Lo ideal es, en el libro van a tener varias. Es muy interesante calcular la rotación de cuentas a cobrar, más en momentos como este, que todo el mundo tiene miedo de no cobrar. Rotación de inventarios, para ver si estoy moviendo el inventario, si estoy vendiendo. Rotación de activos fijos. Bueno, hay que ir calculando rotaciones para, si es posible, todos los activos. Yo acá voy a calcular una sola, que es sobre todo el capital operativo, ¿no?, de la compañía. Esta es la única que voy a calcular. Bueno, ventas del estado de resultados dividido el capital, que lo acabamos de calcular el capital porque fue el denominador que hemos usado para el ROIC, que son básicamente los activos operativos, eso es el capital. Piénsenlo como máquinas, inventarios, es el capital. Bueno, ¿cómo usa la empresa esos activos para generar ventas? Si de pronto la empresa se agranda y tiene más propiedades, más equipos, más stocks en todos los locales y no logra más ventas, bueno, la rotación disminuye, empeora. Entonces aquí voy a poner ventas en el numerador. Hay quienes ponen esto en el denominador, para mí es más fácil de interpretar así. Ventas en el numerador y el capital en el denominador. Bueno, ha caído un poquito, se puede ver acá en la gráfica, no mucho, apenas un poquito. Y aquí no tengo un target. Claramente, distintas industrias van a tener distintas rotaciones. No es lo mismo la rotación de Walmart que la que puede tener Aston Martin. Pero, bueno, le busco la pendiente, ¿no? Busco la pendiente. Entonces, aquí le voy a pedir que al menos la pendiente no sea negativa. Calculo una pendiente entre las rotaciones y las fechas, y en este caso si le da un poquito negativa la pendiente, el target va a ser 0, y le pongo una función if que diga que si la pendiente es positiva, el test me da OK. Y si es negativa, ponga que no. Bueno, para más detalles sobre la rotación, vean por favor el video específico. El test número 7, aquí desde la noche de Buenos Aires, consiste en determinar si la empresa es net-net. Este es un test de Ben Graham. Él calcula el valor net-net como la diferencia entre los activos de corto plazo y el pasivo total. Este es el buying a dollar for 50 cents, ¿no? O comprar una billetera por $10 en un mercado de pulgas, abrirla y hay un billete de $20. Si la empresa es net-net, tiene tanta caja que si yo la compro por el valor net-net, tomo la caja, cancelo el pasivo y me quedé gratis con todos los activos de largo plazo, dice Graham. Bueno, ¿cómo calculamos el valor net-net? Es un test patrimonial, con lo cual no calculamos promedios para resumir el test, sino que lo más importante es la situación actual, como todos los tests del balance. Tomo los activos de corto plazo en el balance, recuerden que el activo está dividido en dos, corto y largo plazo. Tomo los current assets y los comparo con el pasivo total, todos los liabilities.
Podrían excluir, si quieren, los no financieros, los gratuitos. Yo acá puse el total de liabilities. Y bueno, veo la evolución, pero lo más importante es el ratio actual. Si la empresa hoy es net, muestra una posición sólida, por supuesto, de liquidez, es decir, tiene caja no solamente para la deuda de corto plazo, sino para cancelar todo el pasivo. Voy a poner el pasivo con signo negativo solo para que la gráfica quede hacia abajo, pero después en realidad los estoy comparando. Entonces, bueno, ahí está, y lo sumo porque puse el otro con signo negativo. Y podemos ver que sí, es una compañía que cada vez tiene más dinero en caja, y si es net, fíjate la línea ascendente. Voy a tomar el último, y el target es, bueno, 0, es decir, puedo tomar o que el activo a corto plazo sea mayor al pasivo total, o que la diferencia sea mayor a 0. Lo voy a tomar en millones, para que quede un número más pequeño, pero bueno, esa es la idea. Y vamos a poner una función if que compare el resultado del test del último año con 0. Recuerden que para rentabilidades, para márgenes, en general para lo que involucra el estado de resultados, calculamos promedios. Pero para el balance no, me interesa la situación actual. Si la empresa en la última década siempre tuvo dinero líquido, pero lo perdió, bueno, no me sirve esa historia. El dinero lo necesita hoy para hacer frente a la tormenta que tiene. Si no tiene más ese efectivo, bueno, tiene un problema. Entonces este es el test de liquidez, pero que está restado en lugar de dividir, resto, y en lugar de tomar el pasivo de corto plazo, tomo el pasivo total. Pero es una especie de test que compara el dinero líquido, ¿no? El activo a corto plazo como equivalente al dinero líquido. Bueno, si quieren más sobre el test de NetNet, hay un video específico, lo pueden ver, con explicaciones más sobre lo que decía Graham. Test número 8, Free Cash Flow. Flujo de caja libre. Hay muchos flujos de caja en una compañía, pero hay uno especial que es el que me va a enriquecer. Si yo invierto en una compañía, probablemente no quiera recuperar el mismo dinero, no quiera perder el dinero, sino quiera un poquito más. Entonces, de nada me sirve que la empresa reciba mi aporte de capital y después todo lo que va generando haya que reinvertirlo. De nada me sirve porque en ningún momento puedo retirar dinero. El free cash flow es aquel efectivo que puedo retirar, que los inversionistas en general pueden retirar de la compañía sin afectar el crecimiento. Por lo tanto, básicamente surge de tomar cuánto gana la empresa menos lo que tiene que reinvertir. Esa es la idea básica. Después hay distintos tipos de free cash flow, está el free cash flow to equity, free cash flow to the firm, esto siempre se puede complicar. Pero la idea básica permanece, porque tomamos un número del estado de resultados, que es una ganancia, por ejemplo el NOPAT, cuánto gana en la operación, Net Operating Profit After Tax, y le quitamos la inversión neta, es decir, del estado de resultados cuánto gana, y del balance la variación de cuánto hay que invertir cada año. Si cada vez la empresa va a necesitar más activos, la diferencia es inversión. NOPAT menos la inversión neta, lo que sobra, ya no hay nada que hacer con eso. Sobra. Es dinero libre para devolver a los que financiaron la compañía. Accionistas, bancos, todos los que pusieron dinero en la empresa. Es el free cash flow. Hay otros videos, por supuesto, de free cash flow con más profundidad. Acá solamente voy a calcular esta pregunta, ¿no? Si la empresa genera caja o no. No es una métrica de performance. Es importante que no preocuparnos si hay un año con free cash flow negativo, porque en un punto el free cash flow depende de una decisión, de cuánto la empresa va a invertir. Entonces, no es una métrica de performance, no es un indicador año a año del desempeño, si la empresa va bien o mal. Pero como estoy tomando un periodo lo suficientemente largo, estoy tomando una década, sí puede ser una buena señal que la empresa consistentemente genere caja. Y más para el tipo de empresas que estamos evaluando, que nos interesan especialmente en Value Investing, que son empresas muy estables, donde por lo menos hay historia, que no tienen un alto crecimiento, no están en una alta etapa de inversión. Entonces, tiene sentido calcular este indicador acá, a ver si la empresa genera o no genera caja. Entonces tomamos NOPAT, que ya lo teníamos calculado, porque lo hemos calculado para el ROIC, y la inversión neta.
Vean cómo el free cash flow es en definitiva como otra cara de la rentabilidad, porque en el ROIC tomábamos NOPAT y capital. Acá tomo NOPAT y variación del capital. Lo que sobra es caja. Es como otro lado de la rentabilidad. Bueno, esta empresa ha tenido flujo de caja positivo bastante impresionante. Los últimos 10 años lo ha tenido. Entonces, ahí está. Y ha invertido muy poco. Básicamente se está llevando hacia arriba lo azul es cuánto gana y rojo cuánto invierte, y se está llevando, ¿no?, las ganancias. Ha requerido muy pocas inversiones. Recordemos que esta empresa crece un 4% por año, no tanto. Bueno, podríamos promediar directamente el free cash flow, pero como soy medio financiera, le voy a poner un factor de capitalización. Si yo lo promedio directamente, bueno, estoy como equiparando flujos que ocurrieron hace 10 años y que yo los podría haber depositado en el banco por una década. Entonces le voy a poner un factor de capitalización, supongamos que como mínimo la empresa, no sé, supongamos que como mínimo podría haber ganado el WACC en algún otro lado, un 15%. Entonces le pongo un factor de capitalización a cada año, 1 más el WACC, ¿no?, o una tasa de capitalización, vean cuál, pero póngale un costo al dinero, 1 más el WACC elevado al periodo correspondiente. Que fíjense que va de 9 al presente, pues historia, no son flujos futuros. Entonces así puedo ir calculando un valor presente. El último ya está en valor actual. Capitalizo todo, como para darle una forma de equiparar aquí, de equiparar si los flujos yo los hubiera tenido en una inversión similar, generando un 15% de rentabilidad, bueno, en promedio estaríamos hablando de una empresa que genera a valores de hoy unos 300 y pico de millones de dólares por año. Lo libera. Eso es lo que, en definitiva, los inversionistas se han estado llevando en promedio, sin afectar el crecimiento, sin afectar las posibilidades de inversión que tiene esta compañía, sino que en el NOPAT están quitados todos los gastos de la operación. Todos los empleados, rentas, todo está quitado ahí. Están quitados los impuestos. Todo lo que hay que pagar ya se quitó en el NOPAT. Todo lo que la empresa decide reinvertir en comprar máquinas, inventarios, ya está en la inversión neta. Y bueno, sobra. Lo que sobra es free cash flow. Entonces ahí lo ponemos, fíjense que hubiera llegado al mismo resultado si multiplicaba cada uno por el factor de descuento o si uso suma producto. Hay dos formas de hacerlo, acá se las muestro las dos, es lo mismo, llegamos más o menos a 41 millones por año, no 300, 41 millones por año, 300 y pico en total. En promedio, acá estoy tomando 9 años, no 10, porque como la inversión neta necesita 2 periodos para calcular la variación, entonces por eso. Bueno, le pongo una fórmula if y le digo, bueno, a ver si el flujo es positivo. Si no fuera positivo, no sería una mala señal en empresas que, bueno, están en su etapa inicial, no es mala señal tener algunos periodos de flujo negativo. Tendría que ver por qué, porque puede ser un flujo negativo porque tengo pérdidas, o porque si bien tengo ganancias estoy invirtiendo mucho. Pero los value investors también se alejan un poco de las empresas que son intensivas en capital, ¿no?, con alto CAPEX, así que por una mezcla de tests vamos detectando, ¿no?, cuál es la posición de la compañía. Bastante bien también en flujos de caja. ¿Quieren más sobre flujos de caja? Hay un video, búsquenlo por favor, hay varios videos de flujo de caja, pero bueno, por lo menos uno con explicaciones un poquito más de profundidad en el análisis. Y también hay videos sobre cómo calculo los factores de descuento, que no es el tema que nos ocupa hoy, así que vean cualquier cosa, videos más avanzados para factores de descuento. Capitalizar y descontar, cómo mover dinero en el tiempo. Bueno, test número 9, el EVA, valor económico agregado. De la misma forma que el free cash flow no es un método de performance, no me dice si en un año el flujo fue negativo, no es que fue un mal año, y si en un año el flujo fue positivo, tampoco significa que sea un buen año, simplemente puedo manejar eso invirtiendo o desinvirtiendo. Pero esta métrica sí se puede evaluar año a año, y después en el largo plazo coincide con el free cash flow. Pero esta métrica sí me permite ver la performance, qué es lo que está pasando año por año. Entonces tiene 3 elementos: capital, ROIC y WACC. El capital es el mismo que acabamos de calcular para el ROIC.
El WACC, acá estamos pidiendo un 15% de rentabilidad mínima para este negocio. Es el WACC. Y el ROIC ya lo teníamos calculado. Ya lo calculamos. En el paso creo que número 3, ahí está. Entonces, el capital de cada año, el ROIC de cada año, y lo comparamos con un único WACC, con 15%. Lo que estamos haciendo en definitiva es ver, año a año, si la rentabilidad que ha generado este negocio superó el mínimo que queríamos, que era 15%. Pero como esos dos son porcentajes, rentabilidad y WACC son porcentajes, les doy una idea de magnitud, los magnifico con la cantidad, con el tamaño del negocio, con la cantidad de capital. Porque tener una rentabilidad, por ejemplo, del 30% al año en un kiosco es facilísimo. Pero tener una rentabilidad del 30% al año en una empresa multinacional no es tan fácil. Entonces, capital por ROIC menos WACC, ahí está. Las barras, el EVA nos muestran la creación de valor. Si una empresa arranca un año con 100 y el EVA es 2, entonces terminó con 102, agregó valor sobre el capital que tenía. Puede haber destrucción de valor. Puedo arrancar con 100 y destruir 2 y termino con 98. En este caso, en la última década, esta empresa consistentemente ha creado valor. Vean que en ningún año la rentabilidad fue menor al 15%. Y es una empresa que ha crecido lentamente, pero ha crecido, tiene un crecimiento de 4% en ventas. Entonces es una empresa que se las ha ingeniado para hacerlo. Puedo calcular, para dar una idea final a esta métrica, puedo calcular también un promedio, pero prefiero hacer un promedio en valores presentes, ¿no? Si fueran flujos futuros, hay un método de evaluación tradicional, si quieren ver ese método también, el método de evaluación por flujos descontados y por EVA, pero no es esto, porque estos son flujos históricos. Aquí no me estoy preguntando qué pasará, sino qué pasó. Estoy preguntándome, ¿generó valor esta empresa históricamente? La respuesta es que sí. Si quiero sacar un promedio, bueno, puedo multiplicar por los mismos factores que había calculado más arriba. Multiplico cada EVA por su factor, o uso suma producto, y multiplico cada EVA por los factores de descuento. Acá tengo 10 periodos para los cuales pude calcular EVA, a diferencia del Free Cash Flow, que solo calculé 9, y entonces puedo dividir por 10 y decir, bueno, a ver, en promedio, ¿cuánto valor generó esta empresa cada año? Arrancó cada año con 100, ¿y con cuánto terminó? ¿Con más de 100? ¿Con menos de 100? ¿De dónde viene, como decíamos, el EVA? De la rentabilidad de la compañía. ¿Cuánto gana en función de lo que invierte? Comparada con lo que ganaría una inversión similar en términos de riesgo. Bueno, aquí tenemos como un promedio de, en valores de hoy, 21 millones de dólares al año de valor agregado, con la tranquilidad de que lo ha hecho en forma consistente, ¿no? Ya cuando vamos viendo estos estados financieros nos preguntamos, ¿para qué invertir en empresas que destruyen valor sistemáticamente? Hay empresas a las cuales veo todo lo contrario. Si quieren más sobre EVA, vean, tenemos varios videos, pero hay uno donde, por ejemplo, usamos la métrica para analizar una situación particular en una empresa en una expansión de ventas. Entonces, hacemos comparaciones, qué es lo que le pasa a la empresa cuando crece, ¿no? Cuando invierte, qué rentabilidad va teniendo. Bueno, esa métrica nos permite analizar año a año qué es lo que está ocurriendo con la compañía. De modo que los invito a ver un poquito más de teoría acerca de en qué consiste la métrica y qué es lo que nos puede mostrar acerca de los estados financieros. El test número 10 es el test de Altman, el test de bancarrota. Esto viene de un estudio empírico de empresas que quebraron, ¿no? Y que a partir de distintos inputs de los estados financieros, principalmente de los estados financieros, Altman nos muestra si la empresa está cerca de la quiebra, o si tiene alguna chance, está en una posición débil frente a la quiebra. Lo cual en este momento, estamos en mayo de 2020, es como súper importante, porque estamos invirtiendo tal vez en el mejor momento de todos los tiempos para invertir, tal vez en una oportunidad única, pero eso significa que vamos a tener que identificar qué necesidades va a tener la sociedad después. Vamos a tener que identificar qué empresas son realmente empresas de buena calidad, como para que no nos ocurra de invertir y que la empresa quiebre.
tiene que poder pasar la tormenta, tiene que ser una empresa, y ciertamente habrá muchas que lo hagan. ¿Alguno de ustedes cree que ninguna empresa va a sobrevivir la pandemia? ¿Alguno cree eso? No, probablemente no. Hay muchas empresas que sí van a sobrevivir este momento rarísimo que estamos viviendo, que es un gran momento para aprender sobre inversiones, pero nuestro estudio de los estados financieros tiene que ser bastante exhaustivo. El que cree que invertir es simplemente hacer clic y ya como, ¿no? Jugar en el casino o en la lotería, no es así. En Value Investing por lo menos no es así. El Value Investor es un investigador, y bueno, este es un test un poquito más largo que los anteriores, pero si me siguen un momento, creo que vale la pena, y especialmente ahora, en este momento vale la pena, porque es como un chequeo general un chequeo general de los estados financieros que toma grandes números. Toma los activos totales de la empresa, las ventas de la empresa, las ganancias retenidas. Es como que va a una casa y se fija si hay alimentos en la despensa, ¿no? Si tiene dinero líquido, si está reteniendo ganancias. Bueno, ese es el test de Altman, funciona bastante bien, pronostica bastante bien, al menos al revés. Si una empresa está débil en el test de Altman, solamente eso sería un motivo para no elegirla para invertir a largo plazo, porque puede ser que bueno, no recuperemos nuestros ahorros. O sea, todos sabemos que es difícil ahorrar. La sociedad va a necesitar que podamos identificar cuáles son las buenas empresas, las que van a poder sobrevivir la tormenta y que van a producir van a tener productos o servicios que la sociedad demande en el futuro, que no son los mismos que los que queremos hoy, ciertamente. Por acá está el test de Altman. Necesito 5 variables, x1, x2, x3, x4, x5. Y, bueno, por supuesto, después las voy a poner ahí en una ecuación. Tomamos de los estados financieros, acá yo había calculado el working capital. Recuerdan que había separado el total capital en 2 partes. El de corto plazo, operativo, working capital. Yo lo había definido como el activo de corto plazo, excluyendo la parte del exceso de caja, menos el pasivo con proveedores, que es gratuito. Entonces, bueno, yo tenía aquí un análisis de working capital, ahí está. Lo voy a comparar con el activo total. Son 2 números que provienen en sí del balance, ¿no? Working capital dividido activo total. A toda la línea le puse el nombre working capital, ahí está, y ya en el balance directamente tenía el activo total. Pueden tener distintas definiciones de capital de trabajo. Si no se quieren complicar, simplemente usen activo corriente menos pasivo corriente. Yo acá usé otra definición y trato de mantenerla de un modo consistente. Trato de usar siempre la misma definición de working capital, y si en el total capital quité el pasivo gratuito, en esto solamente, en esto que es una parte del total capital, bueno, mantengo el mismo criterio. Después tomo las ganancias retenidas que están dentro del equity, las van a encontrar en el balance, son las ganancias que la empresa reinvierte y que mantiene ahí dentro de su equity. Y las voy a comparar también con el total de activos. Entonces busquen también otros 2 números del balance, ganancias retenidas y total de activos. Luego me pide un número del estado de resultados, súper fácil de encontrar, la ganancia operativa o EBIT. Y nuevamente, ahí está, ya tenía un nombre, le habíamos llamado EBIT, le pongo arroba porque es Excel nuevo. Entonces si les pones spill es porque falta el arroba antes de poner el nombre de toda la fila. Entonces, ganancia operativa dividido el total de activos. El siguiente input es el único que tiene elementos fuera de los estados financieros. Van a necesitar el market cap, o capitalización bursátil, que bueno, se obtiene simplemente multiplicando el precio de las acciones por el número de acciones en circulación. Sería como el precio de mercado de todo el equity, de todo el patrimonio. Yo acá lo tengo expresado en millones, porque es un número muy largo, entonces lo voy a multiplicar por 1 millón para volverlo como al número real. Aquí está en la línea 62, simplemente multiplicamos el precio de mercado, que es el único input que necesitan fuera de los estados financieros, lo multiplicamos por el número de outstanding shares que está al pie del income statement. Pueden tomar las básicas o las
o las diluidas, ¿no? En cuanto al número de acciones. Siempre las diluidas es un poco más conservador, pueden hacer ambos cálculos, pero la diluida es un poco más conservador porque significa que el pastel está dividido en todas las partes actuales más las que pueden aparecer, de los contratos que ya están firmados. Bueno, después tenemos ventas dividido activo total. Ventas es la primera línea del income statement y activo total, bueno, el número más fácil de encontrar en el balance. Y ahora escribimos toda la regresión completa. Los coeficientes son siempre los mismos, 1.2 por x1 más 1.4 por x2 y así. Y el target para este Altman Score es 299, y queremos que sea lo más alto posible. Hay 3 zonas. Una, si el resultado nos da por arriba de 299, el test está bien, la empresa está lejos de la bancarrota. Si está entre 1.81 y 2.99, la empresa queda como en una zona gris. Y si está por debajo de 1.81, bueno, ahí como que hay un riesgo de quiebra, de bancarrota, a partir de la información de los estados financieros. Entonces podemos ponerle un if para que si el resultado que hemos obtenido es mayor a 2.99, escriba safe zone, es decir, zona segura. Y si no, le pongo comillas y simplemente la barra espaciadora, un espacio en blanco, para que no escriba nada. De ese modo puedo repetir en 3 líneas la leyenda que quiero que aparezca: zona segura, zona gris, o zona de dificultades financieras, según el resultado del test. Entonces le puedo poner un if a cada uno. En el del medio necesito AND, porque se tienen que cumplir 2 restricciones al mismo tiempo, que sea mayor a 0.81 y menor a 2.99. Bueno, y el más importante va a ser, por supuesto, el último. Aquí fíjense que lo que tiene más preponderancia son los activos totales, la posición actual, ¿no? Pero yo siempre evalúo todos. Si tengo 9 tests negativos y justo el último salió bien, ahí, bueno, habría que dudar un poquito, investigar un poco más. Entonces, este es el test de bancarrota. Es un poquito largo de realizar, pero vale la pena, más en este momento. Y tenemos otro video a donde hicimos una función en Excel, programamos una función en Visual Basic, si quieren lo pueden buscar, para simplemente tener un botón de Altman y que se calcule en forma automática, sobre todo si están trabajando con estados financieros ya estandarizados, como en este caso, donde siempre la información está en el mismo lugar. Si no tienen la información en el mismo lugar, usen VLOOKUP. Trabajen siempre con una plantilla estándar. Yo tengo una para Bloomberg, que está en otro video. Tengo esta, que les preparé por los pedidos de, por favor, que no use Bloomberg, que use, por favor, fuentes gratuitas. Son difíciles las fuentes gratuitas porque justamente somos contrarian. Entonces, si van a Yahoo Finance, Morningstar, tienen pocos años históricos. Incluso Bloomberg en la parte gratuita. Morningstar no más de 5 años. Bueno, Yahoo Finance antes tenía más, ahora tiene 3. Entonces, bueno, van cambiando. Hay también un video con descargas de estados financieros de fuentes gratuitas. Siempre lo más seguro es ir a la página de la SEC, www.sec.gov. Pero es muy incómodo descargar estados financieros, de ahí lleva una eternidad porque hay que descargarlos de 2 en 2 y no están en un formato estándar. Por eso, bueno, estoy acá usando StockRow, van cambiando, después hay otras. Si quieren sugerir alguna, adaptamos la plantilla y simplemente lo que tienen que hacer es pegar los estados financieros al pie, pero tener siempre los mismos campos estándar, buscarlos con VLOOKUP. Entonces, cualquiera sea la fuente de información, siempre tengan los mismos campos arriba. Y el último de los tests, este es el número 11, después hacemos un test número 12, que es en realidad como una especie de conclusión, a ver, chequeamos todo el panorama, ¿no? Cómo dieron los resultados en los tests que creemos nosotros, humildemente, que son los más importantes del grupo que hemos hecho. Después hay muchos más, hay muchos más, los van a ver en el libro. Yo acá no tengo tiempo, miren, ya se hizo de noche. Hay muchos más, por ejemplo, ver qué están haciendo los insiders, si los
observar si los directores de la compañía tienen acciones de la empresa, analizar las recompras, los buybacks, hay mucho más que esto, y hay test interesantes también, ¿no? Acá estamos haciendo como un trabajo básico sobre los estados financieros. Como ven, es básico, es simple, pero es bastante integral. Ya hemos analizado desde el punto de vista del balance, liquidez, endeudamientos, desde el punto de vista de los resultados, márgenes, rentabilidad, rotación. Y hicimos un test de bancarrota, y el próximo es, bueno, en esta empresa todo viene de maravillas. ¿No será que es demasiado buena para ser cierto? Esta empresa, todos los tests hasta ahora, no conozco la empresa, no conozco prácticamente nada de la empresa, solo está hablando por sus números. Bueno, ¿será demasiado bueno para ser cierto? Este es el test de contabilidad creativa. ¿Qué tendrá que ver la contabilidad con la creatividad? Bueno, nada. Es un test para ver si están un poquito maquillados, manipulados los estados financieros. También esto proviene es el M-Score, proviene de un trabajo empírico. Y funciona bastante bien. Hay un test de 5 variables y uno de 8 variables. Voy a ir por el más simple. Y tenemos otro video explicándolo con más profundidad y haciendo también programando un código de Visual Basic para tener un botón que sea Vanish Score y olvidar todos estos cálculos. Bueno, yo voy a tratar de hacerlos aquí en Excel. Necesito variaciones, con lo cual voy a trabajar con 2 años. Y busco, son todos números de los estados financieros. Primero, cuentas a cobrar. Accounts receivable, en este caso, bueno, lo encuentran en el balance dentro de los activos de corto plazo. Luego, directamente el total de activos de corto plazo. Ahí está, también muy fácil de encontrar. El activo del balance se divide en 2, los de corto y largo plazo. Después necesito buscar las depreciaciones que pueden estar dentro del income statement, ¿no? Porque necesito la depreciación anual, no la del balance. Pueden estar en el income statement o pueden estar en el cash flow statement. Acá en Stock Row no están en el income statement, pero sí están informadas en el cash flow, así que ahí las busco. Por supuesto no son un rubro que representa una salida de caja, pero según cómo está preparado ese estado financiero, ahí sí se informan. Bueno, después buscamos planta, propiedad y equipo, el neto, que está en el balance entre los activos de largo plazo. Más arriba estaba la ganancia bruta, súper fácil de encontrar, ventas menos el costo, ahí encuentran la ganancia bruta. Son todos números de los estados financieros. Y grandes categorías. Ventas o revenue, que ya le habíamos puesto un nombre, la primera línea del estado de resultados, y finalmente activo total, total assets. Bueno, con estos elementos, yo acá puse todas las variables que necesitan. Si tenemos 10 años, van a poder calcular 9, porque tenemos que tomar variaciones. Así que voy a tener 9 cálculos, los voy a jalar simplemente hacia la derecha, y ya estoy entonces en condiciones de poner aquí arriba la fórmula. Para buscar la fórmula completa, por favor, busquen el otro video. Yo acá, como ya tengo la función programada en Excel, simplemente escribo Vanish y les voy a mostrar cómo funciona, que creo que esto es lo que no puse en el otro video. Vanish, ahí aparece, a ustedes no les va a aparecer esta fórmula porque no la tienen programada, pero si la quieren programar o copiar el código lo pueden hacer. Ahí está, y me va a pedir. A sería la primera columna, y B la segunda columna, y me va a ir pidiendo hacia abajo cuentas a cobrar. En el mismo orden que los puse ahí, es que armé este código. Cuentas a cobrar, activo corriente, depreciación, ganancia bruta, planta, propiedad y equipo neto, ventas y total de activos. Y después lo mismo, pero para la columna de al lado. Exactamente igual. Entonces simplemente voy jalando todos estos números, ahí están, pero tienen nombres acá, entonces voy a tener un problema para jalar la fórmula. Ahora les muestro cómo hacerlo. Ok, ahí está, 314, el Vanish Score, que al revés que Altman, quiero que sea bajo. Cuando es muy alto es manipulador. Cuando es demasiado alto, estos son todos números negativos.
Si llegara a haber un número positivo sería manipulador. Ahora les muestro bien cómo analizarlo. Pero ven que no lo puedo jalar, no funcionó, porque siempre vuelve a buscar, como tenía celdas con nombres, vuelve a buscarlos. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Si yo tengo celdas con nombre en la columna, las dos primeras columnas, no me conviene usar la función ahí, me conviene usar la función en alguna celda intermedia o a la derecha, que no tenga nombres, y después la copio para los dos lados. Aquí lo voy a hacer. Por ejemplo, lo voy a hacer para el año 2014, otra vez uso la fórmula I, voy a escribir Vanish, voy a buscar la fórmula acá arriba, ahí está, la función de Excel. Y bueno, vuelvo a ingresar los inputs, pero en esta columna, en mi Excel, no tienen nombre esas celdas. Entonces eso va a hacer que no sea una referencia absoluta en Excel, sino relativa, y lo puedo copiar para cualquier lado, incluso al principio. Entonces siempre les conviene, si están usando mi plantilla, como yo puse nombres en las dos primeras columnas para poder programar eso, o para poder saber qué es lo que tienen que poner, cuáles son los inputs que tienen que poner ahí, les conviene usarlo, por ejemplo, para la columna G, en este caso. Y ahora sí, ¿ven? Ahí está. Puedo copiar hacia los dos lados, y fíjense que si copio bien, para 2010 me debería quedar menos 314. Bueno, ahí está, vamos a copiar para un lado y para el otro. Ven que como máximo puedo calcular el de 2018, porque tiene que jalar números del año siguiente, de 2019. Bueno, ahí está, copio para todos. Ahí pude jalar la fórmula sin problemas. Bueno, y da siempre bien, tiene que ser un número lo más bajo posible. Le puedo poner un if, Son todos números negativos aquí, pero para que sea manipulador me tiene que dar un número más alto que menos 222. Es decir, si el número de Vanish es alto, es una mala señal, pero arranca por debajo de 0, arranca en un número negativo. Entonces le voy a decir, mire, si el test quedó mayor a menos 222, por ejemplo, igual a 0, es manipulador. Escriba manipulador. Y si no, ok test. Bueno, en este caso, como pueden ver, si yo pongo un 1, me va a dar manipulador. Y si no, ok. Bueno, me da siempre bien. Muy bien la compañía, ni siquiera estaba mintiendo. Ok, por ahora va todo bien. No significa que la vamos a comprar, hay que evaluarla. Después, ahí tengo la otra hojita de evaluación. Hay que evaluarla. Bueno, son 9 tests los que hice. ¿Cómo hago para resumir la manipulación? No sé, acá cada uno de ustedes vea, les gusta a mí no me gusta que me mientan. A mí me pone muy nerviosa la mentira. Así que, y por escrito peor, ¿no? Entonces, bueno, no me gusta. Entonces, les voy a pedir que de esos 9, por lo menos 7, tengan el test ok. Después, bueno, cada uno verá ¿no? Analizará si les gusta mucho la compañía, si le creen, si conocen a los managers, si les creen. Yo de aquí no conozco nada de la compañía, no sé quiénes son los gestores, no sé nada de la empresa. Bueno, me pone contenta, es un alivio llegar a esta parte de la revisión y que Vanish esté bien. Hubiera descartado la empresa si el resultado era la inversa, si de los 9 tests, 2 solamente me daban ok y los otros 7 daban mal. Bueno, la última parte, no es en sí un test, sino que es la revisión de que los 6 principales, todos estén bien. Porque esta ni siquiera es una revisión completa. Los value investors se convierten como una especie de investigadores de la compañía, es una labor detectivesca, ¿no? Como decía Phil Fisher, de Scuttlebutt, investigo la compañía, pero además sus alrededores, ¿no? Ese método de ir y preguntar a la competencia, a ver cuáles son. Si yo le pregunto a la competencia, por ejemplo, si yo quiero saber algún defecto de iPhone, tal vez me conviene preguntarle a Samsung, a ver, y Samsung me va a decir, no, cuidado que iPhone no dura mucho tiempo las baterías, ¿no? Ir a preguntar a la competencia, a empleados que se han ido, ir a preguntar a los clientes, a los proveedores, hay toda una tarea de investigación por fuera de los estados financieros. Pero acá, esto es como mínimo. Si
si de estos tests yo seleccioné de los 12 que hemos hecho, no todos tienen el mismo nivel de importancia. Desde ya que no todos tienen el mismo nivel de importancia. Yo seleccioné los que a mí me parece que sin estos ya descarto la empresa. O sea, si uno de estos 6 me deja dudas, me olvido de la compañía y ya está, paso a otra cosa. Aquí ya tengo hechos los últimos 4, y lo que voy a hacer es simplemente EVA, y voy a ir a buscar arriba, a donde teníamos, arriba de todo, donde teníamos calculado el EVA, y para cada test hemos puesto una conclusión. Entonces busco esa celda, la celda P341, y le digo, mire, si en esa celda el test dice sí, bueno, pongo un 1. Y si no, 0. Lo hago binario, 1 o 0. Entonces le voy diciendo así para los principales tests. Que genere valor económico, es decir, el EVA tiene que ser positivo. No hay que invertir en empresas con EVA negativo. Endeudamiento, que la empresa no esté endeudada. Acá un poco van a tener que elegir cuál de los 2 tests que hicimos de endeudamiento. El segundo es como más relajado, el primero es un test más duro. Bueno, voy a pedir el primero. Y le voy a decir, si el resultado del test de endeudamiento dice que sí, bueno, escriba un 1, y si no, 0. Y después con formato condicional les aparecen esos checks. Entonces le voy a pedir que genere valor económico, o sea, EVA positivo, que no esté endeudada, que viene el test de deuda, buenos márgenes, margen neto mayor al 20%, estabilidad y consistencia de ganancias, es decir, que no haya pérdidas en 10 años y que las ganancias vayan al menos creciendo un poquito. Y le voy a pedir que esté lejos de la bancarrota y que no mienta. Los estados financieros se pueda confiar en ellos. Bueno, con esto terminamos la parte de conclusiones. Vamos a correr así pueden ver un poquito aquí. Y acá les conviene hacer una gráfica resumen. Yo puse una que no tiene todo, pero tiene lo que, en mi caso, de este análisis, lo que a mí me interesa como analizar. Por ejemplo, a la derecha vemos para Atrion el EVA, a la derecha arriba, ahí pueden ver 3 indicadores en esa gráfica de la derecha. Pueden ver en verde la rentabilidad de la compañía, el ROI, que como se mantiene siempre por encima del WACC, el WACC sería la línea entrecortada roja. Acá pueden entonces ver que la empresa genera valor económico, lo ha hecho en la última década. Y bueno, acá fíjense, los mejores años han sido estos, probablemente. Los últimos años han sido los mejores en términos de creación de valor. Para que haya creación de valor, la empresa tiene que ser, en este caso, no solamente más rentable, sino puede generar más valor siendo más rentable o manteniendo la rentabilidad pero siendo más grande. Ven que acá, a pesar de que hay una pequeña caída de valor, si yo lo veo en porcentaje no me voy a dar cuenta. El ROIC cae un poquito, pero al ser la empresa acá es más grande, bueno, la creación de valor, el EVA final es mejor. Entonces, ese es un indicador importante. EVA mostrando qué tan rentable es el capital versus el mínimo que le pedimos, que sería el WACC, acá un 15% es lo que quiero que rinda como mínimo. Y bueno, lo ha hecho, lo ha logrado. Fíjense, las rentabilidades de esta empresa han estado alrededor del 25% anual en dólares. Después, ¿qué más buscamos? Bueno, obviamente estas rentabilidades, recuerden, siempre busquen en países que se respete la vida, la libertad y la propiedad. Si no, es como que estas rentabilidades, yo siempre les digo, son anuales en dólares. Pero tienen que poder retirar el dinero, los ahorros, cuando liquiden esta inversión, y estamos hablando de inversiones a muy largo plazo, tal vez en 3, 5, 10 años. Cuando busquen estos ahorros que han invertido, si están en un lugar a donde la rentabilidad prometida es muy alta, incluso la rentabilidad histórica como aquí es muy alta, pero está en cuestión el derecho de propiedad, por ejemplo, bueno, no se la van a poder llevar. Entonces siempre analizamos aquí los números, pero tengan en cuenta el marco dentro del cual invertimos. Invertimos a largo plazo,
¿Dónde se produce esa generación de valor económico? ¿Dónde puedo conseguir rentabilidades como estas del 25% por año? ¿No? Y además en un negocio tan estable. Bueno, hay muchos lugares donde lo puedo conseguir, pero tengo que poder llevarme el producto de mi esfuerzo, que ha sido primero ahorrar, que no es fácil, después esperar, que tampoco es fácil, ¿no? Y en tercer lugar, si soy value investor, investigar, porque el trabajo de investigación que hacemos es un trabajo fuerte, no es simplemente hacer clic, como creen algunos que, ay, ¿usted porque invierte? Entonces solamente hace clic y es como que juega en la lotería, se compró un número de lotería y ganó. Ven que es mucho más que eso. Bueno, EVA, endeudamiento y liquidez. Acá están los ratios del balance. Entonces analizamos, esta empresa, fíjense qué poquita deuda, ha tenido solo un 7% actualmente, ¿no? En los últimos estados financieros, 7% de deuda, pasivos en este caso, pasivo total, con un 93% de dinero de accionistas, equity. Pasó los dos tests, el de deuda equity y el de deuda en relación al net income, a la ganancia neta. Test de liquidez, también del balance, situación actual, tiene muchísimo dinero líquido, 12-1. Hay 12 de dinero líquido, ¿no? De activo de corto plazo por cada uno que se debe en el corto plazo, ¿no? Muchísima liquidez. Muchísima liquidez. En situaciones normales hubiéramos dicho, es hasta ineficiente tener tanto dinero líquido. Sin embargo, ahora, en una situación difícil, a donde estamos encarando una tormenta, es una buena señal, una empresa que tenga este nivel de liquidez. Free cash flow. Solo ponemos atención al big picture, no vemos un flujo de caja en un periodo en particular. Lo que estamos graficando aquí es, como pueden ver, en verde el NOPAT, que es lo que gana la empresa en la operación. Eso es lo que le está entrando por su negocio. Ascendente, neto de impuestos, ¿no? Es la ganancia del negocio. Después de pagar los costos, los gastos generales, los empleados y todo, pagar los impuestos, queda eso. Fíjense, es ascendente. Y en rojo las inversiones. Todo eso no es free cash flow porque una partecita invierte. Ha invertido poco en la última década, pero bueno, lo rojo es la inversión. Entonces la diferencia son los billetes que ven ahí, ese es el flujo libre que está quedando para los accionistas. Algo bueno de este análisis que estamos viendo para Atrium es que ha generado caja de forma consistente en la última década. Net-net, acá está el análisis net-net, es net-net. Fíjense que el activo de corto plazo, que está a la izquierda, es bastante más grande que el pasivo total. Entonces todo este valor en gris es el valor net-net. Si fuera negativo, entonces no sería net-net la compañía. ¿Qué más vemos aquí? Dio bien el test de Altman, no pusimos ahí el resultado, simplemente que pusimos OK, si no aparecería una cruz si el resultado daba mal. Y el test de Benish, de contabilidad creativa, también fue positivo. Por ahora todo bien. Además, a título informativo, ponemos ahí cuál fue el crecimiento de ventas en uno de los tests que hicimos. También dio bien el test de crecimiento de ventas, pero pusimos también cuánto crece la compañía. Crece un 4% por año en promedio. Y pusimos la rentabilidad promedio también. El test de rentabilidad, ROIC versus WACC, dio positivo, se puede ver también en la gráfica de arriba, pero siempre son dos números que conviene tener a mano. La rentabilidad promedio, 25% anual en dólares. Bueno, por ahora nuestro análisis viene, viene bastante sólido. ¿Qué sigue? No quiero arruinarles no quiero arruinarles esta parte de la presentación, pero lo que sigue es valorar esta empresa. Lo hice. ¿Y compré? No compré. Está todavía cara. Está cara. Es decir, hay que valorarla, el valor es subjetivo. El precio se forma por oferta y demanda, ¿no? Pero esta primera parte, el análisis de estados financieros, consiste en determinar si estamos frente a una empresa de calidad, una empresa con ventaja competitiva durable. Entonces, bueno, después hay que analizar producto, management, los otros factores que mencionábamos y hacer una valoración, que es subjetiva, es lo que para mí vale esta empresa. Bueno, todavía el mercado no me está dando la oportunidad de comprarla al precio que yo quiero. Vean ustedes. Si quieren analizar un poquito más, si alguno conoce más la compañía, por supuesto me puede contar.
Les reitero que esto no es una recomendación de inversión, sino que es para los alumnos de la maestría, para tener una plantilla con un caso concreto, que es mucho más fácil de analizar que hacerlo de forma abstracta. Voy a tratar también de traer un caso opuesto, a donde el análisis no sea tan bueno como este, que es lo más frecuente, por otra parte. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias como siempre. Muchos más detalles en el libro, y por favor, si quieren más teoría sobre cada uno de estos tests, hay 12 videos con cada uno de ellos, con más ejemplos y más explicaciones. Bendiciones para todos.